El shonen moderno tiene un problema gigantesco, y no es la mala animación, no es la censura, no es TikTok, ni siquiera el exceso absurdo de Power Ups. El verdadero problema son los protagonistas, porque hace años el shonen dejó de crear personajes y empezó a fabricar plantillas. Hoy ves un anime nuevo y ya sabes exactamente cómo será el protagonista antes de terminar el primer episodio. Va a gritar, va a sonreír en momentos absurdos, va a decir que salvará a todos y va a tener un sueño gigantesco. Y probablemente tendrá una transformación llena de aura diseñada específicamente para clics de TikTok con música viral de fondo. Y listo, otro protagonista genérico más del montón. Y lo peor es que la industria cree genuinamente que sigue creando personajes inspirados en los clásicos, cuando en realidad solo están reciclando los cascarones vacíos de Goku, Naruto o Luffy. Porque el shonen moderno entendió completamente mal por qué funcionaban estos protagonistas. Se quedaron con los gritos pero olvidaron el dolor, se quedaron con las sonrisas pero olvidaron la filosofía, se quedaron con el carisma pero olvidaron el alma. Y por culpa de eso ahora estamos rodeados de protagonistas que parecen hechos con inteligencia artificial, personajes diseñados para agradar rápidamente, para vender mercancía, para hacerse virales, pero no para quedarse en la memoria de los fanáticos. Porque el shonen moderno ya no quiere crear personajes humanos, quiere crear marcas, y así empezó la decadencia de los protagonistas. La industria encontró una fórmula y, como toda industria sin creatividad, decidió explotar esta fórmula hasta destruirla. Hagámoslo enérgico como Naruto, hagámoslo carismático como Luffy, hagámoslo simple y puro como Goku. Y así nacieron decenas de protagonistas que parecen la versión pirata de personajes muchísimo mejores que ellos. Porque muchos autores modernos no entienden algo básico: copiar características no es copiar la esencia de los personajes. Naruto no era solo un chico ruidoso, era un niño abandonado emocionalmente, un personaje construido alrededor del rechazo social, un chico desesperado por ser visto y amado. Su personalidad escandalosa era una máscara emocional, pero el shonen moderno solo vio al público le gustan los protagonistas hiperactivos, y empezaron a llenar la industria de personajes gritones sin profundidad, personajes que hablan fuerte porque sí, que sonríen porque sí, que nunca parecen afectados psicológicamente por nada. Y ahí entiendes el problema. Muchos protagonistas actuales no parecen personajes originales, parecen imitaciones mal hechas. Lo mismo pasó con Goku y Luffy. La gente recuerda a Goku por siempre ser divertido y optimista, inocente y puro, pero muchos olvidan que Goku realmente es libertad absoluta. Al igual que Luffy, muchos creen que funciona porque es tonto y sonriente. No, funciona porque representa una libertad absoluta en un mundo podrido por el poder, control y corrupción. Y otra vez el shonen moderno entendió lo superficial y no el fondo. Entonces terminamos con protagonistas caóticos que solo parecen niños hiperactivos, incapaces de tomarse algo en serio. Y aquí está lo peor: muchos fans modernos ni siquiera notan el reciclaje, porque crecieron viendo protagonistas clonados, entonces creen que eso es personalidad. Hay algo que me parece gravísimo, que el shonen moderno empezó a reemplazar personalidad por estética. Hoy un protagonista no necesita ser interesante, solo necesita verse bien para edit, cara seria, ojos apagados, frases frías, música épica, animación fluida y una pose badass. Y listo, el fandom automáticamente dice que es cine. Es increíble lo fácil que es impresionar al fandom actual. Muchos protagonistas modernos parecen diseñados específicamente para TikTok y redes sociales, no para una historia. Porque en la industria entendió algo peligrosísimo. Hoy mucha gente no consume anime completo, consume anime por momentos. Clics, transformaciones, escenas fuera de contexto y peleas resumidas en 2 minutos. Entonces los estudios empezaron a crear protagonistas hechos para generar reacciones instantáneas, no conexión emocional. Por eso es que tantos personajes actuales se sienten vacíos cuando analizas más allá de la superficie. No tienen filosofía, no tienen contradicciones humanas, no tienen conflictos internos, ni una visión interesante del mundo. Solo tienen escenas épicas, y eso envejece rapidísimo, porque una escena viral dura una semana. Un personaje humano puede durar décadas. Mira cuántos protagonistas modernos explotan durante una temporada y después nadie vuelve a hablar de ello, porque estaban construidas alrededor del hype, no de la identidad, y el hype tiene una fecha de caducidad. Además hay otro problema: muchos mangakas actuales están obsesionados con que sus protagonistas se vean cool, que ya ni parecen humanos.
Todo el tiempo intentan que se vean con aura y eso termina siendo aburridísimo, porque un personaje perfecto, emocionalmente muerto, no conecta, solo posa. Y aquí viene algo incómodo, porque cuando el público empezó a cansarse de los clones de Naruto, la industria hizo algo aún peor, crear los protagonistas edgy. Y aquí es donde el shonen moderno empezó a confundirse gravemente entre profundidad y depresión artificial. No sonreír, hablar poco, tener traumas exagerados y mirar al vacío y actuar como si odiaras al mundo, eso no es profundidad, eso es adolescencia mal escrita. Hoy muchos protagonistas modernos parecen NPCs oscuros, diseñados para edits con música de fondo, y lo peor que el fandom los trata como obras maestras psicológicas, solo porque ponen cara seria y dicen frases pseudo filosóficas. Hoy cualquier protagonista callado automáticamente recibe el título de personaje complejo, aunque emocionalmente tengan la profundidad de un charco, porque el fandom moderno muchas veces confunde sufrimiento con profundidad narrativa, y no es lo mismo. Un personaje no se vuelve complejo porque sufra mucho, se vuelve complejo por cómo procesa ese sufrimiento, por cómo cambia, por cómo se contradice, por cómo destruye o reconstruye su identidad, y ahí está la diferencia. Por eso personajes como Denji o Eren funcionan muchísimo mejor que muchos protagonistas edgy, porque Denji se siente humano, es inmaduro, incómodo, es emocionalmente inestable, es patético a veces. Por otro lado, Eren empieza como el típico protagonista shonen, con una meta clara, eliminar a los titanes, pero a medida que avanza la serie, su destrucción mental lo hace un personaje increíblemente bueno. Y precisamente por eso funcionan, porque parecen personas rotas intentando sobrevivir. No es una fantasía adolescente de un chico frío. Muchos protagonistas modernos quieren verse profundos, y Denji y Eren simplemente lo son, y por eso conectan muchísimo mejor que los demás. El shonen moderno ha confundido desarrollo de personajes con power-ups. Antes los protagonistas evolucionaban emocionalmente, ahora evolucionan en transformaciones, y ese es el resumen perfecto del problema, porque hoy el desarrollo de personajes muchas veces consiste en: mi amigo está muriendo, así que desbloquearé otra transformación. Y listo, nuevo modo, nueva aura, nueva merchandising que se va a vender y nueva miniatura de YouTube para alguien que diga: oh, esto lo cambia todo. Incluso One Piece ha caído en esto. En sus últimos arcos, o en varios de los últimos arcos, se ha visto que a Luffy le están dando power-ups y transformaciones realmente sacadas de la nada. El problema es que eso no es desarrollo, eso es dopamina barata disfrazada de narrativa. Muchos protagonistas actuales no cambian realmente como personajes, solo aumentan sus estadísticas, y lo peor es que la industria ya ni intenta ocultarlo. Cada arco parece construido alrededor de cuál será la siguiente transformación, no alrededor de cómo está cambiando emocionalmente este personaje. Antes el crecimiento emocional era parte central del viaje. Ichigo de Bleach luchaba constantemente con su identidad. Edward luchaba con la carga de la culpa, el ego y la desesperación. Incluso Naruto evolucionaba aprendiendo a entender el dolor ajeno. Hoy no, ahora muchos protagonistas son exactamente la misma persona desde el capítulo 1, solo que más fuertes, y eso mata cualquier conexión emocional, porque si un personaje no cambia eternamente, el viaje deja de importar. Además, muchos shonen modernos tienen miedo de romper realmente a sus protagonistas, no los dejan caer demasiado, nunca los dejan equivocarse, nunca los dejan convertirse en personajes difíciles de amar, porque la industria tiene terror del que el protagonista deje de ser marketeable, y ahí es donde muere la autenticidad. Aquí viene la parte más triste de todo. Cuando algunos autores intentaron escapar de la fórmula, el fandom tampoco ayudó, porque el público moderno ya fue condicionado por décadas de shonen de fórmula. Entonces, si el protagonista no es exageradamente carismático, dicen que es aburrido. Si no grita, dicen que no tiene personalidad. Si no tiene aura, dicen que no impone. Si es complejo emocionalmente, dicen que es demasiado lento. El fandom moderno muchas veces no quiere personajes humanos. Lo que quiere son máquinas de capismo. Quiere personajes que se puedan resumir en edicts. Y eso destruye muchísimo la escritura moderna. Porque ahora muchos autores crean primero al protagonista pensando en redes sociales y en el público que en sus propias ideas. Por eso que tantos personajes se sienten artificiales. Porque fueron diseñados alrededor de la reacción del fandom, no alrededor de una identidad auténtica. Y cuando aparece algo diferente, muchos fans lo destruyen instantáneamente porque no genera dopamina rápida.
Es un círculo tóxico, la industria simplifica protagonistas porque el fandom consume rápido, y el fandom consume rápido porque la industria simplificó protagonistas. Ahora los personajes secundarios se comen a los protagonistas, y eso demuestra perfectamente el fracaso de los protagonistas de shonen moderno. Hoy muchísimas veces los personajes secundarios son infinitamente más interesantes que el protagonista principal, porque tienen defectos reales, porque tienen motivaciones complejas, contradicciones humanas, ideologías diferentes. Mientras tanto, el protagonista sigue atrapado siendo el héroe perfecto. Por eso se sienten artificial, porque muchas veces el protagonista ni siquiera parece el corazón de la historia, parece un requisito editorial. Un muñeco obligatorio para vender figuras, abrir la puerta a los videojuegos y aparecer en las portadas. Por eso el internet se llena de comentarios como el villano era el mejor, el personaje secundario carriaba la historia, el protagonista era lo peor del anime. Y sinceramente muchas veces tienen razón, porque los secundarios suelen tener algo que el protagonista perdió hace mucho tiempo: humanidad. En muchos casos los villanos se sienten más vivos que el propio protagonista. Y esto llega a un punto que el protagonista parece innecesario en la historia, y más bien se ve como una obligación. El problema no es que el shonen moderno tenga animes malos, el problema es que ya no sabe crear protagonistas legendarios. Porque Goku, Naruto, Luffy no fueron grandes solo por tener poder, fueron grandes porque representaban algo: libertad, soledad, aventura, rebeldía, esperanza. Se sentían vivos. Hoy muchos protagonistas parecen productos diseñados por ejecutivos obsesionados con las estadísticas, ser virales y vender mercancía. Y quizás por eso tantos animes modernos explotan durante una temporada y después desaparecen de la conversación para siempre. Porque el hype puede hacer éxitos temporales, puede hacer fandoms escandalosos, puede hacer tendencias, puede hacer clics virales, pero jamás podrá fabricar personajes inmortales. Y con esto llegamos al final del video. No te olvides suscribirte, darle like y comentar. Y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y conmigo será hasta un próximo video.